A continuación, Vivencia y Sabiduría con el Dr. Braulio Portes. Quiero llamar la atención de mis líderes, amigos, compañeros de milicia, que claman porque el gobierno regularice, ponga orden en las iglesias. Creo que es una petición que no debe hacerse al gobierno, porque el gobierno no entiende de religión. El gobierno no entiende de lo espiritual. El gobierno no entiende de la economía, entiende de la sociedad, entiende de muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero el gobierno no entiende de las cosas espirituales. En la iglesia van a suceder siempre cosas que no son agradables a Dios, pero Dios se encarga de eso. Porque las iglesias, las verdaderas congregaciones, los verdaderos cristianos son parte del cuerpo de Jesucristo y Jesucristo está atento a su cuerpo y a que su cuerpo se mantenga en santidad, en cordura, en justicia, en humildad, como debe ser para que Jesucristo sea glorificado. Entonces, no es el gobierno el que tiene que poner en orden y regular las iglesias del Señor. Para eso hay autoridades cristianas y están organizadas. Y tenemos la mesa de diálogo. Tenemos a CODUE. Tenemos a CONEDO. Tenemos a CONACOPE. Esas son 4 instituciones debidamente organizadas y con autoridad, aunque no la ejerzan, con autoridad para poner orden en el pueblo de Dios, para llamar la atención a quien hay que llamar la atención, para aconsejar a quien hay que aconsejar, para expulsar a quien haya que expulsar y desacreditar por su mala conducta. Tenemos autoridades, pero ¿qué pasa con las instituciones evangélicas? Lo mismo que pasa con el pueblo, que hay leyes de más, pero no se obedecen. Entonces, estas instituciones son formadas justamente para eso, para que el pueblo de Dios camine en orden, agradando a Dios y siendo de bien con su conducta, siendo de ejemplo, de guía al pueblo, para que el pueblo aprenda a caminar en el temor de Dios, a caminar en la luz de Dios, a caminar en los mandamientos de Dios, en lo que a Dios agrada, en el propósito de Dios, así como debe caminar lo que nos llamamos cristianos, lo que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que adoptar la conducta, que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. No es para que la vida del mundo se manifieste en nosotros. Ya eso pasamos por ahí y rechazamos eso. No es la norma del mundo lo que debe manifestarse en nosotros. Y no es porque que el gobierno no dé dinero. En primer lugar, el gobierno no es que da dinero. Cuando el gobierno le da algo a una iglesia, le está dando dinero del Estado, no del gobierno, sino del Estado. Porque las iglesias están compuestas de individuos. Somos más de 1 millón o 2 millones de evangélicos que pagamos impuestos. Yo pago impuestos 2 veces. Constantemente estoy pagando impuestos. En los ministerios que tengo y también por lo que tengo de economía, tengo que estar pagando impuestos y bien caros al gobierno. Entonces, si recibo alguna ayuda por una necesidad que pueda tener ministerial o lo que sea, no es el gobierno el que me está haciendo el favor, no. Es dinero, el dinero que maneja el gobierno. Ahí está parte de mi dinero y de todo lo que son como yo, ahí está el dinero. Entonces, se recibe dinero del Estado, porque un 20%, un 30% de la población que exija de dinero para ayudarse en cualquier necesidad, es del Estado que tiene que recibirlo, porque es al Estado donde van a parar los impuestos que se cobran. De modo que vamos a aclarar esa función, que queremos que el gobierno sea
el que nos asista. El gobierno no está para asistir a nadie. El gobierno está para hacer cumplir las leyes. Para eso que está. Y el presidente está para cumplir las leyes él y para hacerlas cumplir. Y si da ayuda a los sectores que necesitan ayuda. Y si las iglesias necesitan ayuda, debe darle ayuda porque las iglesias contribuyen demasiado con el orden y la bondad y la bendición de este país. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y no hay que pedirle al gobierno, que tiene otra mentalidad muy diferente a la mentalidad de los hijos de Dios, pedirles que ellos regularicen el comportamiento de las iglesias, a todas las iglesias independientes, como se llaman. Hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma de regularizarla, de enseñarles, de compartir con ellos cómo tiene que ser el comportamiento de una iglesia independiente y cómo tiene que llevarse bien con todas las iglesias y cómo tiene que abandonar el pecado en todas sus formas y dejar de estar haciendo escándalos morales que dañan la imagen del pueblo de Dios. La mayoría del pueblo de Dios es un pueblo que se comporta de acuerdo a la palabra de Dios y que se comporta de acuerdo con las leyes. Y ese debe ser siempre nuestra conducta. Que no nos agarren en ninguna falsificación, en ningún robo, en ningún atraco, en ningún engaño, en ninguna maledicencia, en nada que ofenda a Dios y que ofenda y dañe la nación y ofenda y dañe nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adolescencia, nuestra familia. Debemos siempre ser ejemplo de la familia. Pero vuelvo y repito, la mesa de diálogo es responsable de eso. Conedo es responsable de eso. Codo es responsable de eso. Conacopa es responsable de eso. Como los llamados líderes, todos somos responsables de dar un ejemplo de conducta que agrade a Dios y que bendiga al pueblo. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría de cómo hacer las cosas bien hechas, de modo que agraden a Dios y sean de bendición para la nación.